Buenas noches, hermanos. Qué gusto saludarlos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con esta reunión. Vamos a orar. Yo le invito a que me acompañe. Que con una misma mente y un mismo corazón, oremos al Señor y pongamos en sus manos cada necesidad. Padre bueno y todopoderoso Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu presencia, porque nos has permitido venir a este lugar para derramar nuestro ser delante de ti, para conocerte a través de tu palabra, y queremos tener un corazón dócil delante de ti. Gracias porque tú conoces cada necesidad de nuestras vidas, tú conoces la necesidad de mis hermanos. Yo te pido que te sigas glorificando, que proveas en todas sus necesidades y que tú sigas obrando en nosotros y a través de nosotros. Llénanos de tu gracia, de tu favor. Bendice cada familia que se congrega en este lugar y sigue cumpliendo tus planes de bien en cada uno de nosotros. A nuestras hermanas que están embarazadas, bendícelas, fortalécelas, que puedan llevar a buen término su embarazo. Nuestra hermana Angélica de Hernández, nuestra hermana Katy de Ramos, Carla de Cabanillas, Anabel Salazar, te pedimos por ellas, para que las bendigas, también por Maribel Alatorre, por Anayeli Torres. Bendícelas, fortalécelas y háblales a su corazón y cumple tus propósitos en sus vidas. Te pedimos que sigas obrando en cada necesidad de nuestras hermanas Mago, por fortaleza y sanidad. Nuestra hermana Sharo, sigue bendiciéndola, fortalécela ahora que tuvo su accidente, restáurala, Señor, y que ella pueda tener esa fortaleza que viene de ti. Úsala también en estos tiempos. A nuestra hermana Elenita Hernández, bendícela y fortalécela. A nuestra hermana Marilú, también te pedimos por el Señor Isidro Alatorre, para que tú traigas sanidad a su cuerpo y fortaleza. Y por último, Señor, queremos poner en tus manos al pastor Francisco Trejo, de Casa de Oración en la colonia San Pedro, Tlaquepaque, Casa de Oración Maranata. Te pedimos que bendiga su vida, su familia y cada uno de nuestros hermanos que juntamente con él sirven en este lugar, y a cada familia que se congrega también. Bendícelos, fortalécelos y háblales directamente al corazón, llénalos de tu temor, para que tu nombre sea glorificado y sea un lugar de adoración. Gracias, Señor, porque sé que tú los estás usando y los seguirás usando conforme a tu misericordia y bondad. También ponemos en tus manos este tiempo. Dame la gracia para exponer tu palabra con misericordia y verdad, y que pueda haber bendición y edificación en este tiempo. Bendice la vida de mis hermanos, sus sentidos, sus miembros, para que estén atentos a tu dulce voz y que tu palabra pueda penetrar en nuestro corazón y salgamos de aquí con un deseo mayor por cumplir tu voluntad, por ser sabios y en esa sabiduría honrar tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pues tomen su lugar, por favor. Hoy vamos a continuar con la serie de Sabiduría para la Vida Diaria. Es el tema número 30 de esta serie. Vamos como a la mitad más o menos, todavía nos faltan otros 30. Pero es bueno, ¿verdad? Porque pues estamos aprendiendo. ¿Sí están aprendiendo o no? Y si no, el Señor se lo va a recordar cuando fallemos, ¿verdad? Ay, me acuerdo que me dijeron. El día de hoy vamos a ver el tema número 30. Yo le he puesto, habla menos y escucha más. Habla menos y escucha más. ¿Ustedes creen que es sabio hablar poco? Totalmente. ¿Ustedes creen que es sabio escuchar? Totalmente. Bueno, la Escritura nos lo dice. Vamos a abrir Proverbios capítulo 10, versículo 19. Y es algo en lo que creo que todos necesitamos sabiduría, hermanos. Mientras yo desarrollaba este tema, no sabe de cuántas cosas me acordé, las que dije, me hubiera callado. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué dije lo otro? Pero a veces somos de espíritu indomable, ¿verdad? Eso nos trae muchos problemas. Tenemos que ser de un espíritu dócil para ser sabios en toda la forma de vida que tengamos. Dice Proverbios 10, 19, dice así: en las muchas palabras, ¿qué? No falta el pecado. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Déjeme leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, usted lo va a encontrar ahí en la pantalla. Dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén, ¿qué? La boca cerrada. ¿En boca cerrada qué? No entran moscas. Que
produzcan mal aliento. La versión lenguaje sencillo lo menciona así. Hablar mucho, bueno, me voy a esperar a que lo pongan para que no piensen que es mío. ¿Sale? Dice, hablar mucho es que de tontos. Hablar mucho es de tontos, dice la Biblia en lenguaje sencillo. Saber callar es de sabios. Hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. Bueno, nosotros tenemos que aprender a dominar nuestra boca. Es de sabios aprender a dominar nuestra boca. Y hacerlo nos puede librar de muchos problemas. Déjame preguntarte algo, mi hermano y mi hermana. ¿Te has metido en problemas a causa de hablar de más? ¿Alguna vez? A ver, levanta tu mano. A ver, quiero ver si todos tienen así. Yo dije, si alguno no, le voy a pasar el micro. Bajándome le pido un tiempo de consejería. ¿En cuántos problemas nos metemos a veces por hablar cuando teníamos que callar? Por hablar cuando teníamos que escuchar. Eso es sabiduría, hermanos. Hablar poco es sabiduría. Escuchar en lugar de hablar es sabiduría. La Escritura nos dice que necesitamos aprender a controlar nuestra boca a fin de que no caigamos en pecado por hablar más de lo que debíamos. Hablar menos y escuchar más es una práctica sabia en nuestro día a día, y si aprendemos a dominarnos para no hablar más de lo que es debido, nos vamos a evitar muchos problemas que son gratuitos. A veces nos quejamos demasiado por cosas que nosotros mismos generamos por haber hablado de más, porque fuimos necios, fuimos imprudentes, no fuimos sabios. Nos metemos en problemas. Por eso, hermanos, es mejor aprender a hablar menos. Ay, me cuesta mucho trabajo. Pues trabaja. Trabaja, porque hablar menos es mejor, es más sabio. No te estoy diciendo que no hables. Habla menos. Ay, pero es que es mi personalidad. Bueno, sujeta tu personalidad a la sabiduría. Porque hablar mucho te puede meter en problemas, te puede meter en líos. Sé prudente, dice la Escritura, y mantén la boca cerrada. Así dice la Nueva Traducción Viviente, mantén la boca cerrada. Ahora, fíjate, el mantener la boca cerrada, hermanos, no significa que nos guardemos todo. Que pase algo y tú no digas nada y te estés reprimiendo tanto, de manera que con el pasar del tiempo explotes por tantas cosas que acumulaste. A eso no se refiere, sino que se refiere a guardar silencio con la intención de no cometer el error de hablar cuando no tenemos que hablar, para que no hablemos lo que no debemos hablar. ¿Sí me voy a entender? Mantener la boca cerrada para no cometer el error de no hablar, para no cometer el error de hablar cuando no tenemos que hablar, para que no hablemos lo que no debemos hablar. Todos sabemos que en Eclesiastés 3, Salomón escribió acerca del tiempo. En el versículo 1 él dijo, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en el versículo 7, en la parte B, él dice, hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Y es a eso a lo que se refiere la Escritura. Tenemos que aprender a hablar cuando nos es debido y a callar cuando nos es debido, para no cometer la imprudencia de hablar cosas que no teníamos que hablar, por estar hablando de más. De repente te encuentras con el que dice, bueno, ya te voy a decir. Ese ya te voy a decir está a punto de cometer el peor error de su vida.
O bueno, y luego comienzan. Yo soy de las personas que cuando me dicen algo, yo les digo, no los dejo en paz hasta que me digan, ya hablaste. De repente, ay, oye, fíjate que, no, nada. Le digo, no, a ver, dime. Si es una imprudencia, pero digo, a ver, espérate, no digas eso. Pero a veces así somos, hermanos, somos un poquito torpes, porque no controlamos nuestra boca y hablamos lo que no debemos hablar por hablar demasiado. La Escritura nos dice, es mejor aprender a hablar menos para no responder cosas que no debemos responder, para no decir cosas que no debemos decir. Todo tiene su tiempo. Ahora, hablar menos nos ayuda también a no responder con ira. Una persona que sabe controlar su boca para no hablar demasiado es una persona que también es capaz de controlarse para no responder con ira. Sabe que cuando va a responder lo va a hacer con ira y mejor sabe detener sus labios. Aprender a hablar menos es con esa intención, de que nos dispongamos a escuchar más de manera que no respondamos precipitadamente o con ira. Es mejor callar que responder con ira o enojo. ¿Sí o no? Responder con ira y con enojo no es sabio. La palabra áspera, ¿qué hace? Subir el furor. Cuando nosotros respondemos así, lo único que estamos provocando es daño. Por eso Santiago escribió, amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque regularmente las muchas palabras están ligadas a la ira. Cuando respondemos con ira es porque hablamos demasiado. Y entre más respondemos, más nos enojamos y más gritamos y más maldecimos y más hacemos cosas que no tienen nada que ver con la sabiduría de Dios. Hablamos demasiado y lo hacemos con ira porque se genera una impotencia y una impaciencia por el deseo de dar a conocer algo, algún punto o justificar alguna acción, y eso nos lleva a hablar demasiado. No necesitas, hermano o hermana, convencer a nadie de algo que es verdadero si tú sabes que es verdadero. Sé sabio, escucha, haz un alto, responde con amabilidad, con cordialidad y tan. Cuando tratamos de explicar alguna situación y no nos creen, ¿qué hacemos? Es que de verdad te digo que... Espérate, sé sabio y calla, habla menos. Habla menos. Una persona me decía, es que no me creen. ¿Y qué hiciste? Pues me enojé. Te van a creer menos. Si una persona que se enoja, lo único que demuestra es que no es digna de confianza. Una persona que se deja llevar por la ira y habla demasiado, lo único que está demostrando es que no es digna de confianza. Pero una persona que sabe callar y escuchar es una persona que transmite confianza porque es una persona que refleja dominio propio, que sabe dominarse. Cuando tratamos de justificarnos, cuando no cumplimos alguna responsabilidad adecuadamente, siempre tendemos a hablar demasiado. Y terminamos ofendiendo, terminamos maldiciendo. Fíjate lo que dice Proverbios 17:27. Abre ahí tu Biblia. Proverbios 17:27. Yo lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice, hablar poco es de sabios. Hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma. Y fíjate lo que dice el 28. Hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma. Hablar menos, hermanos, nos ayuda para no responder con ira, para no responder con impaciencia, con enojo, con desesperación, y terminemos causando un problema mayor.
Por eso cuando tú estés en una circunstancia en la que te estás enojando, acuérdate, es sabio hablar poco. Es sabio hablar poco. No quieras justificarte, no quieras tratar de convencer a nadie. Es sabio mantener la calma. Es inteligente mantener la calma. Hablar menos nos es necesario, hermanos, para escuchar más. Alguien que habla demasiado escucha poco. Alguien que habla demasiado le tienes que estar diciendo, a ver, escúchame. Y ya de repente te está escuchando, comienzas a hablar y otra vez empieza a hablar, escúchame. Bueno, a ver, y empieza a hablar otra vez. No, es que para poder escuchar tienes que aprender a hablar menos. Es sabio. Si no, nunca vas a entender nada de lo que te dicen. Yo no sé si tú seas ese tipo de personas o te hayas topado con personas que les cuesta mucho trabajo entender cosas muy sencillas. Y una de las razones es porque hablan demasiado. Y cuando tienen los labios cerrados, están hablando en la mente. Y están en la mente, hable y hable y hable y hable. Y están escuchando, pero están hablando acá. Hablar menos, hermano, nos permite escuchar más. Si eres de las personas que entienden poco, es porque eres de las personas que hablan mucho. Y eso es sabio, eso no es sabio, perdón. Eso es necio. ¿Quieres entender las cosas más fácilmente? Aprende a escuchar más, hablando menos. Aprender a hablar menos es con la intención de que nos dispongamos a escuchar más. Necesitamos aprender a escuchar antes de hablar, en lugar de soltarnos hablando sin pensar o sin razonar lo que está pasando, lo que nos están diciendo, lo que está sucediendo. ¿Sabías que en muchas relaciones, sea de esposos, sea de padres a hijos, sea de patrones a empleados, sea de cualquier tipo, en muchas relaciones no llegan a un acuerdo porque una de las partes no sabe escuchar? Porque no saben escuchar, sueltan hablando sin sentido alguno. Proverbios 18:13 en la Nueva Versión Internacional dice: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Es necio y vergonzoso, hermanos, responder antes de escuchar. Proverbios 18:13. Ahora, no solamente eso, te mete en líos innecesarios. No sabes cuántas personas me he topado que dan explicaciones sin que se las pidas. Y esas explicaciones muchas veces, a veces terminan mintiendo por explicaciones que ni siquiera te han pedido. O por dar explicaciones innecesarias porque no escuchaste lo que te preguntaron, te metes en más problemas. Escucha lo que te están preguntando y responde lo que te están preguntando. No, es que la otra vez, y es que fui cuando yo era niño, entonces tú tuviste problemas psiquiátricos. Ay, sí, pero es que yo nomás te pregunté que por qué habías llegado tarde. Pero es que hablas demasiado y no sabes escuchar. Y le das vuelta al asunto. Necesitamos escuchar antes de hablar y para eso es necesario hablar menos. Tenemos que aprender a controlar nuestra boca. Eso es sabio, hermanos. Hablar menos nos evita muchos problemas. Hablar demasiado nos mete en problemas de muchos tipos, incluyendo el pecado. En las muchas palabras, dice la Escritura, no falta el pecado. Pecados que podemos evitar simplemente quedándonos callados. Problemas que podemos evitar si aprendemos a hablar menos y a escuchar más. Proverbios 21:23, en la Nueva Traducción Viviente: cuida tu lengua y mantén la boca cerrada. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada. ¿Y qué? Y no te meterás en problemas. ¿Te fijas? Proverbios 21:23
Mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Uno de los ejemplos también que son más comunes en este aspecto es cuando no aprendemos a decir que no. Escucha, ¿en cuántos problemas te has metido por no saber decir que no? O no puedo, o quisiera hacerlo, pero no me es posible. Pero fíjate, muchos no saben decir que no, y aparte de que no saben decir que no, dan toda una explicación y terminan diciendo que sí. No, es que fíjate que no, yo trabajo todo el día, o yo hago esto, yo hago el otro, y no, pero sí, no te preocupes. O sea, necesitamos aprender a cuidar nuestra lengua, a mantener la boca cerrada y no nos meteremos en problemas. Aprender a callar y a escuchar más. Uno de los problemas más comunes en los que nos mete el hablar demasiado es que hacemos promesas que son innecesarias. Nos comprometemos a cosas que no teníamos que comprometernos. Hacemos promesas que no teníamos que hacer y terminamos quedando mal por hablar demasiado. Primeramente para con Dios, pero también con los hermanos. En muchas ocasiones prometemos a Dios tantas cosas que no cumplimos y eso es por hablar precipitadamente. Incluso también lo hacemos con las esposas o con los hijos. Te prometo esto, te prometo el otro, y a los hijos, te prometo esto, y a Dios, ¿cuántas cosas no le hemos prometido, hermano, y que no hemos cumplido? Por hablar demasiado. Abre tu Biblia en Eclesiastés capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Hablar demasiado nos puede llevar a hacer promesas innecesarias. Fíjate, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Ese sacrificio de los necios se refiere a llegar delante de Dios y comenzar con un palabrero que es innecesario. Un palabrero que es sin razonamiento. Cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para oír que para soltar un palabrero sin razonamiento. ¿Te acuerdas aquella ocasión en la que el Señor puso como ejemplo a un fariseo y a un publicano que subían delante del Señor a orar? ¿Qué es lo que hacía el fariseo? Un palabrero. ¿Y qué es lo que hacía el publicano? Simplemente se postró a escuchar. Sé propicio a mi pecador. Tan tan. Porque no saben, dice los necios, que hacen mal. Piensan que eso es orar. Piensan que llegar delante de Dios y orar es soltar un palabrero, pero estás hablando de más. Y eso te puede llevar al pecado, a hacerle promesas a Dios que son innecesarias. No te des prisa con tu boca, dice, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, que sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. Y de la multitud de palabras, la voz del necio. Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Y somos muy dados a hacer promesas a Dios que no cumplimos. Fíjate, ¿cuántas veces te has acercado a Dios y le has dicho, Señor, si me ayudas, te prometo que haré esto? Si tú me sacas de aquí, te prometo que no dejo de leer la Biblia ni un solo día. Si tú me ayudas con esto, a pagar esto, si tú me ayudas a salir de este problema, yo te prometo que voy a ser fiel, que voy a dar mis diezmos, mis ofrendas, que voy a hablarle a otros de ti. Tantas cosas que le pedimos a Dios a cambio.
Y Dios responde y nosotros a veces no cumplimos. ¿Por qué? Por necios, porque hablamos de más. Cuando te acercas a Dios, hermano, acércate para escuchar más que para hablar. Derrama tu corazón delante del Señor, un espíritu quebrantado. No hagas promesas sin sentido. Si me ayudas, te prometo. No le prometas, hermano. Mejor dile, Señor, ayúdame si es tu voluntad. Mira, la regué, me metí en problemas. Ayúdame, te necesito. Y espera. No le prometas cosas que no puedas cumplir. Eso es hablar de más. Hablar mucho y escuchar menos. Porque mira, Dios nos pide a cambio algo para ayudarnos. A veces nos ayuda sin que realmente nosotros hagamos algo a cambio. Es cierto que la bendición viene por la obediencia, pero la realidad es que Dios nos ayuda muchas veces sin que lo merezcamos y sin que se lo pidamos. Dios nos libra de muchas consecuencias, de muchas circunstancias. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Si hablaste de más, ahora cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Es decir, es una vana justificación. ¿Cuántos saben que la ignorancia no nos justifica? Y mira, tú puedes leer Levítico 5, capítulo 5, versículo 4 y 5, y claramente ya expresa, si alguien pecare y no se da cuenta, pero después se da cuenta, es culpable de su pecado. Aun cuando lo hacemos inconscientemente. La ignorancia no nos justifica, y el hablar de más, haciendo promesas innecesarias, sea principalmente a Dios o sea a cualquier otra persona, y no cumplirlas, es necio. Por eso es sabio hablar más y hablar menos, y escuchar más. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Es decir, mejor acércate y escucha lo que Dios quiere para ti antes de decirle a Dios lo que tú quieres que Él haga contigo. Repito, acércate a Dios y escucha lo que Dios quiere de ti antes de que tú comiences a hablar desmedidamente diciéndole a Dios lo que tú quieres que Él haga contigo. Porque el que decide eso es Dios, no nosotros. Habla menos y escucha más. Eso es sabio, hermanos. Eso nos mete dentro de la voluntad de Dios y nos permite guardarnos de hacer promesas innecesarias. Fíjate, en Jueces capítulo 11 tenemos un ejemplo muy claro de esto. Hubo un juez que se llamó Jefté. Este juez, Dios lo escogió para liberar al pueblo de Israel. Pero este hombre, Jefté, por hablar de más, se metió en un problema innecesario y que le costó demasiado. Le costó demasiado. Dice Jueces 11:29, después de que ya iba a ir a pelear, se acerca a Dios, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Ahora, nótense algo, Dios jamás le pidió un sacrificio para darle la victoria. Jamás. Mira, Dios lo que quiere de ti es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, obediencia a lo que Él ya ha dicho en su palabra, nada más. No te pide sacrificios innecesarios.
Si tú hiciste un compromiso con Dios de estar asistiendo a la iglesia y no lo cumples, son promesas innecesarias porque se te soltó la lengua. Aunque tienes que venir a la iglesia, pero te haces doblemente responsable por haberte comprometido delante de Dios. Si tú le prometiste a tu esposa o a tus hijos algo por hablar de más, bueno, ahora tienes que cumplirlo, porque si no, te estás metiendo en problemas. Te estás llevando a pecar. Dios jamás le pidió un sacrificio para darle la victoria. Se entiende por el contexto que Dios ya había respaldado la causa de Jefté, mas sin en cambio a él se le ocurrió abrir su boca delante de Dios haciendo un voto innecesario. Y esa es la cuestión, hermanos. A veces hablamos de más y no es sabio. Y nos comprometemos con cosas que no podemos. Pasa mucho en el servicio a Dios. Muchos se comprometen a servir a Dios y después sueltan la toalla. En el aseo y limpieza, hermanos, pasa mucho. Hacemos un compromiso delante de Dios, hacemos un compromiso delante de la iglesia. Muchos vienen y quieren hacer compromisos y mejor cuando nazca en tu corazón hacerlo. No te comprometas a algo que no puedes cumplir, porque no es bueno, es necio. Al final la que salió a recibirlo fue la hija de Jefté. Dice en el versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, dice, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Ahora, la realidad es que no fue su hija. La realidad fue que por su propia boca fue lastimado. Mira, abre tu Biblia en Proverbios 18:7. Lo van a proyectar en la versión Palabra de Dios para Todos. Proverbios 18:7. Fíjate, lo van a proyectar. Dice así: el bruto cae por su propia boca. ¿Por qué los filisteos aprendieron a Sansón? Por hablar de más, por bruto, porque se le soltó la lengua y terminó siendo un títere de los filisteos, una burla de los filisteos. ¿Por qué cayó en desgracia Jefté? Por abrir la boca de más. Dice, el bruto cae por su propia boca y con sus labios se destruye a sí mismo. Ay, hija mía, dice, me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿Por qué? Por su propia boca. Mis hermanos, es nuestra propia boca la que nos mete en muchos problemas. Cuando hacemos promesas innecesarias, cuando nos comprometemos de una manera innecesaria, necia, habla menos y escucha más. Antes de hacer un compromiso, y más si es un compromiso para con Dios, detente a examinar, escucha lo que está pasando, pon atención y entonces das un paso. Porque de lo contrario te vas a meter en muchos problemas. Dice Proverbios 18:21, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. La lengua, el hablar de más, hermano, nos puede meter en problemas innecesarios. Innecesarios. Así como pasó con la hija, con Jefté y su hija, así como pasó con Sansón al hablar de más con Dalila, y así como ha pasado con nosotros muchas veces que nos comprometemos sin entender realmente lo que está pasando. No te comprometas, escucha, pide consejo, habla menos. A mí me da risa de repente porque por ahí tengo un conocido que siempre me promete cosas.
y nunca me cumple. Temas de trabajo. Y hace días estaba hablando por teléfono con esa persona y me volvió a decir lo mismo que me viene diciendo muchos años. Y mi esposa me empieza a pegar así, como diciendo, oílo, oílo, oílo. Y yo digo, bueno, él no es cristiano, no. Pero ya lo conozco, ¿no? Le digo, pues no pasa nada, o sea, no es su responsabilidad hacerlo. Pero muchos somos así siendo cristianos, prometemos muchas cosas y no cumplimos. Y eso es algo necio, porque por hablar de más nos metemos en problemas. El esposo hace promesas a otros antes de consultarlo con la esposa. No, sí, yo te ayudo, no, esto, el otro. Y de repente llega con la esposa y, oye, ¿por qué le prometiste esto? Ese día tenemos planes, o ese día o no podemos, o sabes que no consideraste esto. Ay, no pasa nada, yo me arreglo. Y se meten problemas. Y queda mal. Porque hablar demasiado, hermanos, repito, nos lleva a hacer promesas que son innecesarias. Cosas que nadie te pidió y que nadie contaba con eso. Nadie te exige eso. Habla menos. Escucha más. Hablar demasiado nos puede llevar al pecado cuando hablamos de manera imprudente, ya sea hablando con ira o incluso hablando mentiras o propagando un chisme. Y de todo eso tenemos que dar cuentas, hermanos. Hablar de más nos puede llevar al pecado porque podemos hacerlo con ira, podemos decir mentiras e incluso propagar un chisme. El Señor nos enseña que como cristianos debemos tener mucho cuidado con lo que está saliendo de nuestros labios. En Mateo 12, 36 y 37, en la Nueva Versión Internacional dice así: yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Y recordemos, la ignorancia no nos justifica. Es que no lo hice con mala intención, tampoco te justifica. Necesitamos arrepentirnos cuando caemos en un pecado por causa de hablar más y escuchar menos. Hablar de más y escuchar menos. ¿Cuántas veces has dado excusas innecesarias mintiendo? ¿Por qué llegaste tarde? No, es que había mucho tráfico y la carretera sola. ¿O por qué pasó esto? No, porque hice mentiras tras mentira. ¿O propagas un chisme? No, fíjate, te lo digo para que ores y empiezas a soltar. Ni sabes si realmente pasaron así las cosas, pero ya lo comentaste, hablaste de más y eso te llevó a pecado. Y de eso vas a tener que dar cuenta el día del juicio. Por eso es más sabio hablar menos y escuchar más. No seguir la corriente de aquellos que quizá te pueden llevar a una calumnia o a un chisme. Hablar de más, hermano, no te permite hacer un alto y entender lo que está saliendo de tus labios. Y te puede llevar a un pecado que pueda ser irreparable. A Moisés le pasó precisamente esto. Y fíjate, Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Pero en una ocasión él se dejó llevar por la ira y de su boca salieron palabras y cometió acciones que deshonraron a Dios. Y tuvo una consecuencia irreparable. En Números capítulo 20, versículo 7, todos conocemos esta historia. Números 20, del versículo 7 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación,
tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La cuestión está en que el pueblo nuevamente se estaba quejando porque no había agua, porque se iban a morir y porque mejor nos hubieras dejado en Egipto. Y Moisés pues ya estaba harto de estas cosas. En una ocasión el Señor le dijo: pégale a la peña, golpea la roca y saldrán aguas. Recuerden que la roca simboliza a Jesucristo, y Jesucristo solamente padeció una sola vez y para siempre por los pecados. No tenía que volver a golpear la peña, que simbolizaba el sacrificio de Jesucristo. Va a golpear la peña, salen aguas. Vuelve a quejarse el pueblo, pero en esta ocasión claramente el Señor le dijo: háblale a la roca. Pero estaba tan enojado que no escuchó lo que Dios le dijo. Y en lugar de escuchar más y hablar menos, escuchó menos y habló de más. Y cometió pecado delante de Dios. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, ahí comenzó a hablar de más. Jamás Dios le dijo: maltrata al pueblo. Pero Moisés fue y dijo: oigan ahora, rebeldes, ¿les hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Fíjate cuánto le dolió a Moisés esto, hermano. En Deuteronomio se nos dice cómo Moisés relata que le había rogado a Dios para que le permitiera entrar a esa tierra. Le había servido a Dios por 40 años, hermanos, en el desierto, con un fervor, con una docilidad tan preciosa, y le rogó a Dios que le permitiera entrar a la tierra prometida, la cual fluye leche y miel. ¿Y saben cuál fue la contestación de Dios? Basta ya de ese tema. Súbete y vela de lejos, le dijo, porque no vas a entrar, por hablar de más. Porque no escuchaste lo que te dije y me deshonraste delante del pueblo. En ocasiones podemos nosotros caer en ese mismo error cuando nos dejamos llevar por la ira y terminamos deshonrando a Dios. Cuando golpeamos con nuestras palabras en lugar de hablar. Por eso Pablo dice: airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjense, esa frase muchos la traducen como: no te vayas a dormir enojado. No, significa: no te tardes tanto tiempo enojado. Porque si te enojas en la mañana, pues no te vas a esperar todo el día y antes de dormir te vas a contentar. No, significa: no dejes que el enojo tome control de tu vida. No pequen al dejar que el enojo los controle, dice Santiago 4:4 en la Nueva Traducción Viviente. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche, Salmos 4:4. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. No pequen dejando que el enojo los controle. Proverbios capítulo 13, versículo 3 dice: los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Hablar de más, hermanos, puede arruinar muchas cosas y puede meternos en conflicto con Dios. Aunque no lo hayamos hecho con mala intención. Moisés creyó que estaba haciendo lo correcto, que estaba defendiendo el nombre de Dios y las promesas de Dios, mas sin en cambio, el que salió afectado fue él. Moisés dice: por culpa suya yo salí afectado, por hablar de más, por no escuchar lo que Dios le estaba diciendo. Hermanos, es sabio hablar menos.
Hablemos menos, pensemos antes de hablar, escuchemos más el consejo, no dejemos que nos controle las emociones, la ira, ese deseo por justificarnos, por salir de los problemas y terminar mintiendo. Esas mentiras espontáneas son por hablar de más. Cuando estamos hablando de más y no escuchamos, a ver, nadie te preguntó eso, ¿para qué dices mentiras? Tratando de justificarte. Escucha más y habla menos. El hablar de más o el hablar demasiado nos impide razonar las circunstancias. Tenemos que aprender a callar y a escuchar a fin de poder razonar. La mayoría de las veces, hermanos, hablamos de manera que no escuchamos, por lo que tampoco permitimos o nos permitimos meditar y entender las circunstancias o lo que nos están diciendo. Nos pasa en la oración. Fíjate, muchos en la oración, van en la oración y de repente se preguntan, ¿por qué no me escuchas, Dios? O le dicen, ¿por qué no me respondes? Bueno, Dios les dice, es que no me has dejado hablar. Desde que entraste en oración estás hable y hable y hable y hable y no me dejas hablar. ¿Cómo quieres que te responda? Salen de la oración, van a la cocina y siguen hablando, van al trabajo y siguen hablando. Vienen a la iglesia en la alabanza y siguen hablando de sus problemas, sus necesidades, lo que está sucediendo y no dejan a Dios hablar. Y de repente, ¿por qué no me respondes? Es que no me dejas hablar. Habla menos y escucha más. Y vas a ver vas a poder identificar la voz de Dios. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 13 y 14. Los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas. Fíjate, los necios basan sus pensamientos en sus posiciones insensatas. O sea, suponen las cosas de una manera insensata, sus pensamientos, por tanto, que traen en la cabeza, dice, por lo tanto llegan a conclusiones locas y malvadas. Versículo 14, hablan y hablan sin parar. Hablan y hablan sin parar y llegan a conclusiones locas, conclusiones malvadas y sus pensamientos están basados en suposiciones insensatas. ¿Cuántas veces nos han tratado de explicar algo y no queremos escuchar explicaciones? Hablamos y hablamos. No, es que yo sé. Y no me digas eso. ¿Por qué? Porque yo sé qué pasó. Y todo lo traes aquí en la cabeza. No estás razonando. Pura suposición insensata. Porque hablan y hablan sin parar, dice. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Nadie puede predecir el futuro. Pero el hablar sin parar, hermano, nos lleva a conclusiones erradas. Escucha mejor, haz un alto y deja que tu pensamiento razone lo que está pasando. Escucha y entonces hablas para que no caigas en pecado. Para que no llegues a suposiciones o a conclusiones locas. Oye, ¿por qué pensaste eso? Ay, ¿cómo que por qué esto? ¿Y no consideraste esto y el otro? Pues no, en el momento no, porque hablas y hablas y hablas sin parar. Sea con tus labios o sea en tu mente, es una que no dejas ni a Dios hablar. Fíjate, así le pasó a Job. Ese hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Después de que él enfrentó la tristeza de la pérdida de sus hijos, de sus bienes, de su enfermedad, de su esposa y demás, él comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar hasta que Dios lo tuvo que callar. Los amigos contribuyeron a eso porque le tiraban y Job le respondía y ellos volvían a tirarle y Job le respondía hasta que en el capítulo 38 Dios lo tiene que callar. Abre tu Biblia en Job 38, porque Job no se detuvo a razonar.
Estuvo hablando y hablando, no paró de hablar hasta que Dios habló. Y es ahí donde, fíjate, Dios es misericordioso, hermanos, porque Job estaba a punto de caer en pecado. De tanto hablar, ya se estaba quejando, ya estaba maldiciendo su día de nacimiento, ya estaba diciendo que él era justo y que no le había, que por qué lo que le estaba pasando no era justo, y estaba a punto de caer en el pecado. Pero Dios es muy misericordioso. Dios detuvo a Job. En el capítulo 38, versículo 1, fíjate lo que dice. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? La versión Reina Valera dice: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Esta no le puse qué versión es, entonces no te puedo decir qué versión es. Se me pasó por tanto hablar. Prepárate, le dice el versículo 3. Muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Ahora, yo quiero que tú leas cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Job 38, 1 y 2 en la traducción lenguaje actual. Está terminando de hablar Eliú y llega el Señor e interviene en la plática y le dice lo siguiente a Job. Job 38, 1 y 2, traducción lenguaje actual. Dice: Dios le respondió a Job desde la tormenta. Escucha bien. ¿Quién eres tú para dudar de mi sabiduría, si solo tonterías has dicho? Tremendo, ¿no? Porque Job ya llegó a un punto en el que, hermanos, estaba justificando, estaba maldiciendo su propia vida, su día de nacimiento. No entendía lo que estaba pasando. Llega el Señor y lo interrumpe y le dice: ¿por qué tú dudas de mi sabiduría si solo tonterías has dicho? Prepárate, dice, yo tengo algunas preguntas para ti. Y dice: y ahora sí habla, porque me vas a responder lo que te voy a decir. Y comienza a decirle: ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas estas cosas? Lo dejó tan callado, lo dejó tan pensativo, le dio una respuesta tan asombrosa que en el capítulo 42, versículo 4 le responde lo siguiente, la misma versión, lenguaje sencillo. Tú dijiste, está hablando Job, dice: tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Versículo 5, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. Ay, hermanos, qué tremendo. Necesitamos aprender a hablar menos y a escuchar más. Es sabio y es algo en lo que todos los días nos estamos enfrentando. Y vamos a tener que dar cuenta de todo eso, hermano. Necesitamos de algún modo aprender a dominar nuestra boca, porque eso nos puede librar de muchos problemas. Porque hablar demasiado nos conduce al pecado, pero saber callar es de sabios. Hablar menos y escuchar más es de sabios, y es algo que tenemos que aprender a hacer. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Pónganse de pie, hermanos. Esto tiene que ser una práctica en nuestro día a día, una práctica de sabiduría con todos, hermanos, con Dios principalmente, con nuestra esposa, con el esposo, con los padres, con los hijos, con los hermanos en la iglesia. Necesitamos aprender a hablar menos, necesitamos aprender a escuchar más, mantener la boca cerrada para no responder con ira, para no
para escuchar antes de hablar, para no meternos en problemas, haciendo promesas innecesarias, mintiendo, justificándonos vanamente, como lo hizo Job, respondiendo con enojo, como lo hizo Moisés, haciendo promesas innecesarias, como lo hizo Jefté. Hablar demasiado nos puede llevar al pecado, hermanos. Mejor hagamos un alto, razonemos, escuchemos y respondamos lo que es debido. Cierra tus ojos y dile: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy, Señor, nos has hablado nuevamente palabras de sabiduría, que es mejor mantener la boca cerrada. Es mejor hablar menos, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Ayúdame, Señor, porque por mí mismo no puedo. A veces mi boca se suelta y me cuesta trabajo refrenar mi lengua. Pero yo quiero controlarla. Yo quiero dominarla para no tomar en poco, porque, Señor, tú dijiste que de toda palabra ociosa que hablemos daremos cuenta. De toda. Así como Moisés dio cuenta de sus palabras y fue duro para él, y aun aunque era muy amado y fue fiel más que ningún otro en toda tu casa, él tuvo que dar cuentas también por sus acciones. ¿Cuánto más nosotros, Señor, también, que al igual que Él somos siervos tuyos, hijos tuyos, pero tú eres un Dios justo? Y si hemos fallado en alguna cosa, queremos tener esa actitud que tuvo Job. Perdóname, retiro lo dicho, perdóname. Si te he hecho promesas que no he cumplido, perdóname. No se encienda tu ira para con nosotros, ni destruya la obra de nuestras manos. Perdóname por tratar de justificarme vanamente, por haber hablado sin pensar. Perdóname, Señor. Yo sé que no fue sabio, fue tonto. Pero aquí estoy, Señor, delante de ti, pidiéndote que me ayudes a actuar con sabiduría. Ayúdame a mantener en control mis labios para no hablar de más, para no hablar lo que no es debido y defraudar tu nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra y tu advertencia está día con día y no tenemos justificación, pero tenemos este corazón dispuesto a ti. Danos gracias, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús recibe siempre toda la gloria. Amén. Amén. Hermanos, vayámonos con esta palabra, meditémosla. No digamos: hay una palabra más, porque cuando menos pienses tu boca te va a llevar a pecar y te va a meter en problemas. Y en ese entonces vas a decir: debí haber hablado menos. Pero la advertencia está dada. Meditemos en esto, llevémoslo en nuestra mente, en nuestro corazón y pongámoslo por obra. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos la próxima reunión, hermanos. Muchas gracias.